Antes de empezar con la reflexión, yo quiero que ustedes presten atención a un video que vamos a poner. Eliseo. Hola. Tu siervo, mi esposo, está muerto. Lo sé. Tú sabes que temía al Señor y que era conocido entre los profetas. Ahora, sus acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tienes en tu casa? Nada. Excepto un poco de aceite. Tráemelo. Ve con tus vecinos y pídeles sus carros vacíos. Reúne todos los que puedas cargar y tráelos aquí. Derrama el aceite en los jarros vacíos y cuando estén llenos, ponlos a un lado y agarren todo lo que puedan cargar. Necesito otro jarro. ¡Deprisa! ¡Deprisa, otro jarro! ¡Rápido! ¡Tráeme otro jarro! Pero ya no hay. ¡Eliseo! 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 Hicimos como dijiste y... Anda, vende el aceite y paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivan con lo que sobre. Gracias. Gracias.
Muy bien, vamos a hablar de Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Es la historia de una mujer que pasa por un grave problema. La historia que aparece en el video nos dio un pantallazo de qué era lo que estaba pasando, en qué contexto estaba pasando este problema en esta mujer en los tiempos de Elías y de Eliseo, ¿sí? Bien, yo le llamé a este tema ¿qué tienes en tu casa? O también podemos decir ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes como recurso? Bien. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Bueno, vamos a tratar de desglosar esta historia para sacarle la enseñanza y la lección en cada versículo, que tiene una explicación bastante profunda. Primero, aparece en la historia una mujer, proveniente ¿de dónde? De la casa de los hijos de los profetas, ¿sí? Se podría decir que era una mujer que estaba totalmente dedicada al servicio de Dios. Los hijos de los profetas no solamente pertenecían al pueblo, vivían en el pueblo, sino que trabajaban para el pueblo. Era gente que se dedicaba a hacerle el bien a los demás, ¿sí? Podría decirse en el contexto de ahora que eran cristianos, ¿sí? Bueno, y eso a mí me hace generar una pregunta en mi mente. Bueno, ¿por qué le pasa esto a una mujer que hace las cosas bien, que su familia servía a Dios? Porque aquí aclara, tu siervo, mi marido, ha muerto, o sea, ella quedó sola con 2 hijos, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, o sea, él era un fiel adorador. Y le decía a Eliseo, tú lo sabes. O sea, Eliseo ya conocía quién había sido este hombre. Este hombre era fiel, un fiel adorador, que en ese entonces la idolatría en Israel era muy reconocida, pero se estaba resaltando el fervor y la adoración hacia el verdadero Dios gracias a Elías y a Eliseo. Y este hombre nos enseña de que también la muerte puede tocar la vida de un hijo de Dios, de que la enfermedad, las dificultades económicas, los problemas familiares, laborales, cualquier tipo de problema puede golpear la puerta de un hijo de Dios. Todos en alguna manera, los que hemos conocido a Dios, hemos tenido que pasar por situaciones muy difíciles, que es a veces donde uno se pregunta, ¿y por qué me tiene que pasar a mí si yo precisamente conozco a Dios? Bueno, por medio de esta historia vamos a entender de que esta mujer, si bien Dios le permitió una situación en donde ella tenía que ser la cabeza del hogar, en donde ella tenía que ser sacerdote, ella tenía que ver por sus hijos, cosa que su esposo siempre lo fue. Pero ella ya tenía que hacerlo, tenía que tomar la batuta por una familia. El tema es que ella no tenía formas, no tenía nada, ¿sí? Bueno, en el tiempo de antes, en la ley mosaica se permitía que se fuera como sirvientes, se prestara como servidumbre, no esclavitud, para pagar una deuda. Entonces parece ser que los acreedores no exigieron ese derecho mientras el padre estaba vivo, el deudor estaba vivo. Pero una vez que él murió, la deuda seguía, entonces ahí él exige el derecho, el acreedor, de que tomen a sus hijos como siervos. No se permitía, según Levíticos 29, de que un hermano de Israel fuera esclavo, sino siervo, hasta el año del jubileo. Terminaba ese año y ahí ya podía quedar libre. Pero todo ese tiempo él tenía que servir y estar a disposición. Entonces la mujer presentaba una situación bastante difícil, ver a sus hijos en esa situación, en la esclavitud. Era un problema no pequeño. Ella solamente quería librar a sus hijos. Bien, segundo versículo. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Y esto muestra de que la mujer tenía una gran pobreza, que era una mujer que realmente no tenía, como se dice, a qué echarle mano. No tenía labor, y de por sí que era una desventaja en ese entonces ser mujer, porque no podían hacer todas las labores que podía hacer un hombre, o no era bien visto también, ¿sí? Una mujer siempre estaba dedicada a su casa y
casi nunca salía. El hombre era el que salía, el que trabajaba, el que podía tener contacto con el resto para poder rebuscarse. Sin embargo, ella no podía. Su situación no era fácil, ¿sí? Entonces dice Eliseo, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y esto a mí me hace hacerme una pregunta, ¿por qué el Señor no pudo haber hecho un milagro sin utilizar una vasija de aceite? ¿Pudo haber hecho un milagro sin utilizar esa vasija? ¿Sí o no? Claro, pudo haberlo hecho. Sin embargo, ¿por qué no lo hizo? Porque Él quiere enseñarnos que lo poco que tengamos, Él quiere poner su bendición. Él quiere que lo que nosotros le demos, Él pueda prosperarlo, bendecirlo y levantarlo para su gloria. Él quiere demostrarnos que su mano poderosa, con nuestra pequeña labor, con lo poco que tengamos, puede marcar la diferencia, inclusive la historia. ¿Qué se iba a imaginar esta mujer que con una vasija de aceite y con lo que iba a hacer, iba a marcar la historia como 3000 años después? Y seguimos hablando de ella. Hay muchas situaciones que nos tienen del cuello. La situación que está enfrentando el mundo es muy difícil, pero también es la vasija de aceite que Dios quiere usar. ¿Cuál es nuestra vasija de aceite? No precisamos tener grandes dones o tener una cantidad de recursos materiales. ¿Qué tienes en tu casa? O más aún, ¿qué tienes en tu mano? Él le dijo, ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Quiero hacer un poquito de énfasis en el versículo anterior. ¿Qué tienes en tu mano? Pensemos mentalmente. ¿Qué habilidades y talentos tenemos? ¿Qué tenemos de valor para poderle ofrecer al Señor? Yo hice una lista de cosas que en el tiempo de antes el Señor le preguntaba a diversos personajes que tienes en tu mano y el milagro que hizo. ¿Qué tienes en tu mano? Le preguntó a Moisés. Y en ese momento lo iba a llamar para salvar a Israel. Un hombre de 80 años, un poco pasado de edad, en donde tenía que libertar un pueblo, pero ni siquiera tenía una espada, no tenía un arco ni una flecha, no tenía ni siquiera un escudo o algo para protegerse como los soldados. Lo único que tenía era un cayado, un palo de madera. ¿Qué hizo con ese palo Dios? Le demostró 2 señales. Primero, le dijo que le lanzara al suelo y se convirtió en serpiente. ¿Tiene el poder el palo? ¿Tiene poder Moisés? Fue, ¿qué tienes en tu mano? Y no solamente eso, sino con ese palo de madera abrió el mar en 2. Un palo de madera. No fue necesario una espada, no fue necesario un ejército. Un abuelo de 80 años llamado con un bastón para libertar a un pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? Otro ejemplo. Le pregunta a los discípulos, porque mucha gente ya se está desmayando del hambre, y dice, bueno, denle de comer. Un niño trajo 5 panes y 2 peces. ¿Qué se puede hacer con 5,000 personas que tienen hambre? Solo estoy hablando de hombres, sin contar mujeres y niños. Podríamos contar más o menos de unos 10,000 a 12,000 personas, suponiendo que cada hombre fue con su familia y pongámosle 1 o 2 hijos. Con 12,000 a 15,000 personas, ¿qué puede hacer con 5 panes y 2 peces? Es algo irrisorio. Sin embargo, el Señor Jesús bendijo lo poco que tuvo ese niño, pero ese niño lo entregó para que se alimentara una multitud. ¿Y cuántas canastas se llenaron? Sobraron 12 canastas. Otro ejemplo. Un ejército estaba aterrorizado porque un gran hombre de 2,5 metros estaba amenazando a atacar al pueblo de Israel, pero nadie se atrevía a vencer a ese hombre. Un muchachito de 15 años se atrevió, con una espada, con escudo, con una piedra y con una cauchera, con una honda, y pudo matar al gigante. ¿El poder era del niño? No. ¿La piedra? No.
Era el Dios que estaba dirigiendo a esa jovencita. Si ustedes se dan cuenta, las personas que decidieron ir hacia adelante y obedecer lo que Dios decía, les fue muy bien y Dios los bendijo. Moisés liberó el pueblo. La multiplicación fue todo un milagro, a tal punto que a través de ese milagro ya quería coronarle a Mesías y Rey a Jesús. Y también este hombre David llegó a ser el guardaespaldas del rey y fue nombrado como parte de su séquito personal. Y de ahí comenzó a marcar una cantidad de victorias. Otro ejemplo, un hombre toma la quijada de un asno y mata a 1000 hombres. ¿Era la fuerza de Sansón? ¿Por qué se fue la fuerza de Sansón? Porque él ya había caído en varios errores. Se acostaba con mujeres filisteas, mujeres rameras. Como él era tan fuerte, iba hacia el centro de la ciudad de Filistea y era presa de la tentación, pero él jugaba con el pecado. Hasta él, inclusive, lo único que le quedaba, que era su cabello largo como muestra de su consagración a Dios como juez, le dice a una de sus mujeres, sí, es que si me cortan el cabello pierdo mi fuerza. Pero ya había comido, ya había tocado un cadáver, ya había hecho todo lo que en el nazareo se necesitaba para que una persona se consagrara a Dios. Pero ese hombre, si no hubiera sido tan necio, ¿qué hubiera pasado si él hubiera protegido su fuerza y hubiera sido consciente de que era el Dios de la fuerza el que le daba la victoria? Una quijada de asno mató a 1000 hombres. Último ejemplo, hay un matrimonio y se les acaba el vino. ¿Qué es lo único que tienen? Agua. No tienen más agua, solo eso, solo agua. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió esa agua, esas 6 tinajas de agua, en vino. ¿Qué hubiera pasado si el maestresala no lo hubiera hecho? No le hubiera hecho caso a Jesús. Habla más. Y no es algo absurdo. Y esto es lo que le pasa a esta mujer. ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, yo solo tengo una vasijita de aceite. Y esto es lo que yo les quiero comentar más adelante. Vuelvo y leo el versículo 3. Ve y pídele, dice Eliseo, vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Pero yo, ¿para qué voy a conseguir vasijas? Y ese es el segundo error que solemos tener. No confiamos en lo poco que tenemos y se lo entregamos a Dios, ni tampoco obedecemos las órdenes porque razonamos mucho. ¿Cómo yo voy a ir por un pueblo, a pelear por un pueblo, a liberarlo con un palo? ¿Cómo voy a ir yo a un río sucio para sumergirme 7 veces y que yo me libre de la lepra? ¿Cómo es que yo tengo mis ingresos, el 100% de mis ingresos y sacar un 10% de mi dinero y apartarlo para el Señor? Como dice un pastor, dice, si con 100 no me alcanza, con 90, ¿cómo me va a alcanzar? Hay veces Dios nos hace pedidos absurdos. Y a ella le hizo un pedido, tiene una vasijita. En ese entonces la vasija de aceite era de ese tamaño. ¿Cómo va a conseguir vasijas vacías? Lo cierto es que el desespero de la mujer lo llevó a hacer cualquier cosa porque ella también tenía fe. Si ustedes se dan cuenta, ese jovencito que lanzó la piedra creía en Dios. Ese hombre de 80 años cuando se fue hasta Egipto creía en Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creerle a Dios. Por más absurdo y por más que la realidad se presente, más allá de la realidad hay un mandato divino que es creer y avanzar. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Bueno, voy a hacerlo. Así que ella se fue y dice, luego entra y enciérrate junto a tus hijos, ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Así que se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Así que ella consiguió vasijas todas las que podía. Y todo lo que su fe le permitía. Porque yo supongo que mientras los hijos iban colaborando, mami, ¿traemos más? Sí, traigan más. Ya llegará el momento que ya habrá dicho, no, ya con estas yo creo que son suficientes, vamos a comenzar a llenarlas. No sabemos si fue mucho o fue poco, pero yo considero que fueron muchas vasijas las que esta mujer consiguió, vasijas prestadas.
pero pequeñitas, no. Él decía vasijas grandes y vacías. ¿Por qué? Porque nuestras manos tienen que estar vacías para recibir la bendición de Dios. Dios tiene el plan de darnos lo que tenemos, pero si nosotros no soltamos lo que nos está impidiendo obtener de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Y Él dice, vacíate. Entre más nos vaciemos nosotros de sí mismo, de mi egoísmo, de mi prejuicio, de mi preconcepto, de mis ideas, más voy a poderle creer a Dios. Bueno, está bien, a mí no me ha ido bien pensando como estoy pensando. Bueno, Señor, ¿y tú qué dices? Bueno, está bien, yo te voy a hacer caso. Y cuando le haces caso a Dios, comienza tu vida a llenarse de prosperidad y de abundancia. Aún en estos momentos en donde hay situaciones difíciles, en donde estamos encerrados, en donde el miedo está latente, en donde la ansiedad, el pánico está aumentando por doquier, tu casa florece, es abundante. ¿Por qué? Porque se le dieron las vasijas vacías al Señor. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Más adelante, Eliseo se encuentra con otra viuda sunamita. Dios es experto en tomar personas pequeñas que no tienen nada, personas leprosas, personas insignificantes, personas que no conocen a Dios, para efectuar su poder. ¿Por qué sanó a un leproso? Habíamos hablado en la escuela sabática. ¿Por qué tuvo que sanar a un sirio? Porque saben que el sirio le creyó más que un leproso israelita. Si tan solo el leproso israelita hubiera buscado a Jesús, su vida hubiera cambiado. Sin embargo, ¿quién fue el que buscó a Elías? No fue un leproso. Fue y lo buscó porque él sí creyó en que ese hombre era mandado por Dios. Muchas veces nos pasa eso. Creemos, tenemos toda la verdad, toda la palabra, y sí, es que creemos, pero no creemos. Creemos racionalmente, pero nuestra fe no avanza. No, es que hay una realidad, es que estamos mal, tenemos que hacer algo. Pero sin embargo Dios dice, vacía tus vasijas. Déjame que yo las llene. Y eso fue lo que hicieron. Ellos se encerraron, y me encanta esto. ¿Saben por qué? Porque la mujer no trabaja sola. Ella, con su fe y su obediencia, engendró fe y obediencia en sus hijos. Sus hijos tenían que trabajar. Ellos eran el objeto de su oración. Ellos eran los que estaban viendo que si mamá no pagaba, ellos iban a ir como siervos. Así que lo que tú hagas, los demás lo van a reproducir. Lo que la gente ve en ti es lo que la gente va a ir copiando. Les llama la atención esa actitud, voy a hacerla, sea buena, sea mala, aunque no lo querramos, somos libros abiertos. Aunque no nos cuesta entender, y yo hago mi vida y es mi forma, y la gente que te admira, inclusive hasta la gente que te critica, va a comenzar a copiar tu patrón de vida. A veces no se ha escuchado de que el que critica hace lo mismo que al que criticaba. Bueno, de tanto verlo, porque la observación hace que la persona se vaya transformando de acuerdo a lo que ve. Entonces muchas veces nosotros estamos siendo objeto de observación de la gente y no nos damos cuenta que la gente está cumpliendo nuestro mismo patrón. ¿Y por qué? Y exigimos a veces que la gente cambie de actitud y no nos damos cuenta que nuestra actitud es la que tiene que cambiar primero para que los demás se sientan inspirados. Y eso fue lo que sucedió con la mujer. Ella comenzó a llenar vasijas. Y los niños, asombrados como en el video anterior, comenzaron a mirar que de una vasija pequeña, ¿cómo podría ser una vasija de aceite llenar jarras enormes? Esto no es cuestión de lógica, y muchas veces la vida no tenemos que basarla en lógica sino en fe. Dice que el justo va a vivir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por la fe. Ustedes van a tener vida, pero si creen. Conforme a tu fe se ha hecho. Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Sí? Y esa era lo que estaba instaurando esta mujer. Entonces, no en vano, esta mujer estuvo casada con un hombre que adoraba al Dios verdadero. Esta mujer sola, sin su marido, sin el sacerdote de su hogar, supo ser sacerdote. Y supo dar un ejemplo, aún en los momentos de adversidad. ¿Qué hacemos en los momentos de adversidad? ¿Será que seguimos ese patrón de fidelidad, de adoración y de creerle a Dios? Es en el momento de adversidad, de encierro, en donde no hay recursos, en donde hay que mirar al cielo y decir, Señor, yo no entiendo nada, pero yo confío en ti. Aquí están mis vasijas. Lo interesante es que esta mujer las llena,
Y lo cierto es que este aceite alcanza a llenar todas las vasijas. Las logró completar. Se fue la mujer, se encerró. Ella fue fiel en todo lo que le dijo. Ahora, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. ¿Y qué pasó con el aceite? ¿Y por qué cesó el aceite si no es que era imparable ese aceite? ¿Qué lección nos está dando Dios ahora? Que Dios no te va a dar más de lo que tú no estás preparado a recibir. Muchas veces el estorbo somos nosotros. La barrera somos nosotros. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Y esta mujer llenó vasijas. Y llenó muchas vasijas. ¿Por qué tus vasijas no se llenan? ¿O es que acaso, será que no hemos ni siquiera puesto las vasijas, están llenas de otra cosa? Una de las vasijas más importantes que debemos vaciar es nuestra mente. Es nuestro interior. Porque no pueden haber dos señores reinando en nuestro interior. O sacamos a uno para que entre otro, pero los dos no pueden estar en la misma vasija. Como el agua no se puede mezclar con el aceite, así no se puede mezclar Dios con Satanás. Y a veces el tema es que anida mucho el enemigo, es porque no le damos importancia a las cosas que son pequeñas. Y comenzamos a alimentar nuestra mente. No hay problema. Pero es un videíto, es una bromita o es una canción o cualquier cosa. Pero eso toma el enemigo para entrarse. Una de las cosas que me llama la atención de Cristo es que Él jamás va a entrarse como se entra Satanás en el interior. Él pide permiso. Como en Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si me abren la puerta, yo entro, ceno contigo, comparto contigo. Si no, tranquilo, yo no te voy a... Más que golpear, la puerta no lo haré. Sin embargo, ¿qué hace Satanás? Él entra como un ladrón. Un comentario va, es una ventana que se le abre. Algo que vemos, va entrando por acá, va comenzando a ubicar sus cosas en el interior de nuestra alma. Y nos estamos sorprendiendo de ver cosas en nosotros que no habían. ¿Por qué? Porque no nos vaciamos, porque no nos limpiamos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la casa está ordenada, pero vacía. Y es ahí donde nosotros, a partir de nuestro acuerdo con Cristo, de caminar con Él, es ahí donde más tenemos que estudiar y buscar a Dios. Porque ahí es donde Él comienza a adornar la casa. Pero si la casa permanece vacía, ¿qué van a hacer? Va a venir un inquilino que no fue llamado y Él sí la va a adornar a la suya, a su forma. Y dice que el postrer estado del hombre es peor que el primero, que cuando antes de que conoció a Jesús era peor. Cuán importante es vaciar nuestras vasijas y dejárselas a disposición al Señor. Yo reitero mucho esto, es porque tenemos vasijas que vaciar. Sí. El límite de nuestra fe, el límite de nuestro éxito y lo que nosotros obtenemos ahora es el límite que nosotros le ponemos a Dios. Dios está dispuesto, y a veces esto lo camuflamos con voluntad. Fue la voluntad de Dios que hasta ahí tuviera. No, muchas veces es nuestra limitación mental de no creerle a Dios al pie de la letra. Podemos estar mejor, inclusive yo podría decir que hoy podríamos estar mejor. ¿Por qué no lo estamos? Porque antes no confiamos. Y si hoy no creemos, en el futuro no estaremos como pensamos. Porque el poder de la palabra tiene como una profecía, como que lo que nosotros decimos puede atraer el bien o el mal. Muchas veces nosotros somos profetas de lo que hablamos. Por eso siempre nosotros tenemos que hablar bien, en bendición, en honra a Dios. Palabras de vida, de ánimo, de esperanza, no de negativismo. Vuelvo y repito esta frase: Dios cesa de dar más cuando el ser humano no está preparado para recibirlas. Y eso es porque muchas veces nosotros no conseguimos las vasijas suficientes. Si esta mujer hubiera tomado todas las vasijas, no solo de sus amigos y sus vecinos, sino también de la ciudad entera, ¿qué hubiera pasado con esa vasijita de aceite? No hubiera parado, no hubiera cesado. Sin embargo, ella llenó sus vasijas, las vasijas que ella planeó, que ella le creyó al Señor y juntó.
ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Otra lección, el Señor nunca le gusta que nosotros quedemos avergonzados ni con deudas. El Señor siempre quiere limpiar nuestro nombre. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos, porque nosotros lo estamos representando. Si nosotros estamos en deudas o estamos viviendo una situación muy apretada económicamente, es la oportunidad de Dios. Y el Señor no nos va a permitir que nos avergoncemos cuando le entregamos X situación y le pedimos que lo bendiga. Pero Él también nos quiere enseñar esa lección, que si bien ella pidió prestadas las vasijas, después de que vendió todo, lo devolvió. Nunca es el plan de Dios de que nosotros por fe comencemos a comprar cosas porque por fe y que Dios proveerá. A veces tomamos mal ese versículo, Dios va a proveer, y no es así. Dios quiere que también nosotros seamos mayordomos y respetemos y que nunca pidamos prestado en lo posible. Y también dice, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer le pidió al profeta solo una cosa, de que sus hijos no fueran llevados para ser siervos. Solo una cosa pidió. ¿Qué les dio Dios por medio de esto? Les dio el dinero suficiente para pagar la deuda y para que ella se pueda sostener. Sin duda las necesidades de la vida fueron suplidas, pero también Dios se acordó de sus dos hijos. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué suceden situaciones difíciles en la vida de los hijos de Dios? Para aprender estas lecciones. Porque si nosotros no pasáramos situaciones difíciles, ¿cómo creeríamos en los milagros? ¿Cómo desarrollaríamos nuestra fe? ¿Cómo trabajaríamos esa incondicionalidad con Dios si no ponemos en práctica en el peor momento? En el momento en donde es tocada nuestra debilidad, ahí nos damos cuenta quiénes somos realmente. Si esas personas que decimos tanto hablar de fe o esas personas que reniegan, que se quejan. Y también esto es necesario que lo tengamos en cuenta porque Dios tiene el plan de que seamos agradecidos. Esta mujer, por más pobre que tenía algo. Y tenía una vasija de aceite. ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos esto, no tenemos aquello, no tengo esto, yo no hago esto, yo no hago así, no tengo esa capacidad, no tengo el talento. ¿Pero qué tienes? Yo sé hacer esto. Bueno, démosle gracias a Dios. Tenemos algo siempre. Ni aún la viuda más pobre no tenía nada. Esta mujer, así sea un frasco de aceite tenía. Nosotros algo hemos de tener porque es necesario que nosotros sepamos de que Dios nos sostiene, de que Dios es Padre, de que Dios es Esposo. Él se encariña y Él dice que yo soy el Altísimo, pero también estoy con el contrito, con el humillado. Y Él siempre, una de las labores que siempre exige de sus hijos es que no te olvides de la viuda, no te olvides del extranjero porque tú fuiste extranjero en Egipto. No te olvides de los huérfanos, da. Y Dios bendice abundantemente al que lo hace. Y eso fue lo que hizo con esta mujer. Hizo que esta mujer prosperara. ¿Qué pasa? Nuestra vida va a cambiar cuando lo poco que tengamos se lo entreguemos y lo dejemos a su servicio, lo consagremos a Él. Dios lo va a usar. Dios lo va a engrandecer y Dios va a prosperar eso poco que tenemos. La vida de Moisés, de David, de Sansón, de este niño que tenía 5 panes y 2 peces, son una muestra de que Dios quiere hacer eso ahora con nosotros. Que nuestra situación difícil no es impedimento para Dios, es una excusa para manifestar su gloria. Estás solo, te sientes débil, angustiado, desesperado, estresado, tranquilo que Dios va a tomar esta situación difícil para manifestar su gloria. ¿Cómo? Ni idea. Pero eso sí, prepárate para la orden que Él va a darte, porque a veces no va a encajar con tu mentalidad, pero aunque no encaje, hazlo. Hazlo porque va a valer la pena. Dios constantemente da a todos sus hijos bendiciones, mucho mayores que las que ellos piden. Dios nunca da cosas buenas, Dios da las mejores. Él siempre reserva los mejores milagros, pero precisamente para los que creen. A Dios no lo va a mover nuestra necesidad, porque mucha necesidad hay en el mundo. ¿Qué es lo que le mueve a Dios? La fe. Dios obra de una manera maravillosa, inclusive con gente que no lo conoce,
Dios está dispuesto a hacer un milagro poderoso con solo el que cree. Eso es fe. El justo va a vivir por la fe. En Isaías 46:4, eso es lo que Dios dice para nosotros. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Amén. Sí. Él es el Dios sustentador. Él es el hombre de tu casa. Él es tu mentor. Él es tu maestro. Él es tu Dios. Dios no está muerto. Él está vivo. Él es real. Cristo mismo resucitó y Él está dispuesto a poner sus manos ante el Padre y a hablar por nosotros. Dice que el Señor está más deseoso en dar el Espíritu Santo, más de lo que nosotros tenemos el deseo de recibirlo. Dice que los ángeles están dispuestos para llenar nuestra mente de consuelo y de derramar bendiciones sobre nosotros. ¿Cuál es el estorbo? Nosotros. Creámosle a Dios. Yo quiero terminar con el Salmo 34. Quiero compartir con ustedes eso. Quiero que ustedes me acompañen a ese versículo, a este Salmo 34. Y esto va a corroborar lo que esta historia nos enseñó hoy. Versículo 4 al 10. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada faltan a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Pero qué? ¿De unas pocas? De todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Si no es por pruebas, no vamos a poder desarrollar esta fe. No vamos a ser personas fortalecidas. Vamos a terminar siendo unos pusilánimes que cualquier arrebato de la vida nos va a tirar al piso. Dios quiere que sus hijos sean fortalecidos, que sean luz, no que se queden escondidos en el suelo. ¿Ese es un hijo de Dios? Y la gente comienza a burlarse. No, Dios quiere que sus hijos sean como robles. Él quiere que la fuerza que tengan ellos sean como las del búfalo. Quiere que vuelen por encima de las tempestades como lo hacen las águilas. Quiere que sus hijos sean hijos de Dios, sean representantes y embajadores de un Dios del universo. No es un Dios que vivió rechazado y golpeado, sino un Dios que todo lo puede. Este Dios es el que promete sostenernos a nosotros, pero primero tenemos que clamar a Dios. Si esta mujer se hubiera quedado callada, o peor, aún sabiendo la orden que se le dio, no lo hubiera hecho, su vida hubiera sido diferente. ¿Qué va a pasar con nosotros? La historia de nuestra vida la vamos a escribir nosotros. ¿Qué vamos a escribir? ¿Una vida de fe? ¿O una vida de que esta mujer no pudo depender de Dios? No, le costó mucho y no pudo. ¿O este hombre se le complicó creerle a Dios? Este es el momento de desarrollar fe, en donde nada pasa, en donde aparentemente Dios guarda silencio, en donde cada vez los comentarios de este mundo iba a ser peor. Es en este momento donde le vamos a confiar a Dios. ¿Amén? Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque para ti no es límite lo poco que tenemos. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a confiar en ti, aunque no entendamos, aunque a veces tus pedidos o tus demandas son extrañas para nosotros, pero te creemos. Tú eres el mismo Dios vivo que ayudó a gente
que estaba pasando por situaciones terribles y desconcertantes, y tú lo sostuviste más allá de lo que ellos pedían. Tú concediste tu favor y tu misericordia en la vida de ellos. Por eso en esta hora, Señor, aquellos que están orando conmigo, suplicamos que tú nos escuches, que tú veas la preocupación que invade nuestra mente, nuestro temor, Señor. Queremos de que tu mano sea sobre este mundo, que tu mano sea sobre cada hogar que te busque, Señor. Gracias porque nos enseñas a que clamemos, que tú nos vas a responder, que a ningún hijo tuyo le hará falta de ningún bien, que te gustemos, que te probemos y nos vamos a dar cuenta que tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus ángeles nos rodean, porque estás más dispuesto tú en bendecirnos que nosotros en recibir la bendición. Ayúdanos a creerte, Señor. Vaciamos nuestro interior, nuestra vasija, para que tú la llenes. Llénalo con tu aceite, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. No queremos vivir en una vida contraria a lo que tú quieres. Si hay algo que nos cuesta hacer por amor a ti, queremos que ayudes en nuestros sentimientos y pongas en nosotros el querer y el hacer. Señor, hay cosas que nos cuestan, pero aquí las dejamos en tus manos. Señor, actúa en nuestro interior, toca nuestras familias. Señor, abre nuestro oído para escucharte. Ayúdanos a ser obedientes como esta mujer y a creerte. Gracias, Dios, porque nuestra situación solo es excusa para que se manifieste tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.